debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Buen día, bienvenidos nuevamente a nuestra contracolumna en la revista Contraportada. En nuestro espacio, ahí viene el coco y no es como lo pinta. Yo quiero invitarlos hoy a que pensemos juntos un poco, retomemos el camino de los pregoneros del coco. Nosotros en el ejercicio que habíamos venido adelantando, habíamos identificado como pregoneros del coco a un grupo de periodistas que son los que están de manera consciente haciendo el ejercicio de manipulación, anunciando la catástrofe y trabajando a la gente con el miedo, pero también aparece la figura del político que hoy en día con la facilidad que prestan las redes sociales, pues también se convirtieron en unos pregoneros muy eficaces de la desgracia, del miedo, del apocalipsis, un cierto tono apocalíptico diciendo que las cosas pues como que no van a componerse. Yo quiero que pensemos hoy fundamentalmente en esos pregoneros del coco, ubicando dentro de ellos a ese rango de periodistas que le están haciendo la tarea a quienes persisten en mantener el miedo como estrategia política en nuestra sociedad, caracterizándolos como poseídos por la arrogancia y de alguna manera una forma de pillaje. Son pillos. Y pillos en el sentido en el que nosotros entendemos que es el pillo, es el que es el vivo, que engaña, que es capaz de hacer y esconder las cosas para que no le descubran, no le reconozcan los otros que efectivamente está obrando de manera inadecuada. Y el otro elemento es la arrogancia. La arrogancia, reconocida como el exceso, como la soberbia, como la ibris, que llamaban los griegos, que en buena parte es suscitada por la conciencia que tienen quienes están portándose de manera arrogante frente a los otros, de que tienen cierto poder que pueden manejar, que pueden con él hacer lo que quieren. Donde uno podría entender que el poder genera cierta suerte de arrogancia y que al arrogante lo caracteriza básicamente una convicción, una creencia muy personal, generalmente no necesariamente coincidente con la realidad, de que se siente, se cree, se reconoce como superior a los demás, y desde esa posición de creerse superior a los demás, se resiste a escuchar a los demás, se resiste a valorar lo que los demás hacen, se resiste a prestarle los oídos, y uno empieza a darse cuenta que hay un grupo específicamente de periodistas que se niegan, que a partir de una suerte experimentan como una cerrazón en su mente frente al pensamiento diferente, frente a lo que les incomoda, y resulta su ejercicio periodístico, por ejemplo, a través de entrevistas en que resultan pedantes, resultan groseros, sin reconocer que les incomoda lo que el otro pueda hacer, decir, pensar, intentan invalidarlo al precio que sea. No les interesa si quedan ellos mismos mal haciendo su tarea. ¿Qué muestra esa arrogancia en ese grupo de pregoneros del coco? Una verdadera falta de humildad, una verdadera incapacidad para reconocer que frente al interlocutor que tienen allí, pues hay que abrir la mente, abrir los oídos, escuchar, porque lo están haciendo de manera prejuiciosa. Efectivamente allí no funciona la empatía porque pareciera ser que la tarea que hacen tratando de dañar al otro, pero además dañarlo para que a los demás estemos inundados por el miedo, pues efectivamente hay que intentar mostrar que tengo yo la razón. Como conductor, como transmisora de la noticia, de la entrevista, no le reconozco al otro su valor y lo que está pasando
Es que tienen una intención, mira uno, que intentan ejercerlo un poder que no les corresponde. En su inicio el periodismo fue considerado como contrapoder, pero lo que está pasando en las redes sociales, en algunas cadenas y estas agremiaciones corporativas de periodismo, de medios, se entera uno que están haciendo el ejercicio intencional, haciendo un juego político que no conviene porque finalmente están dañando la democracia. Hay una cierta certeza en algunos de ellos que le lleva a lucir incluso despreciativos y a considerar que tienen el derecho de hablar, pero también el de silenciar a los demás, sin tener la convicción o la honestidad intelectual para darse cuenta y reconocer que en efecto lo que hay es un ejercicio de interpretación y que la interpretación que nos están vendiendo como noticia o como situación peligrosa o como un individuo que debería estar cuando el periodista funge como juez. A veces en las mañanas escuchamos en las distintas cadenas de periodismo, de radio o por internet, cómo parecen jueces, pero además no le dan al otro ni el beneficio de la duda ni la posibilidad para expresarse realmente en lo que se le pregunta, incluso para que la audiencia pueda hacerse su criterio propio, tomar su criterio propio frente a lo que están allí. Hay un ejercicio de manipulación y engaño que me parece que esos pregoneros del coco, que lo hacen además conscientemente, no toman en cuenta el alcance de su ejercicio y el daño que pueden hacer a la sociedad, el daño que pueden hacer a las comunidades. Creo que conocemos muchos ejemplos de situaciones irregulares en las que la posición de un periodista o una periodista, un comentario de ellos, finalmente llevó a procesos de tergiversación de la condición del otro y se gestó la manera de agredirlo, de dañarlo, incluso de asesinarlo. Y luego ni siquiera hay la posibilidad de reconocer de que su capacidad para irrespetar al otro, para pasar por encima del otro, para mostrar una superioridad tanto de sus ideas como de su persona y en el fondo ni siquiera informar de manera honesta, no le interesa la verdad, en una total falta de autocrítica, pues eso tiene efectivamente consecuencias para la sociedad, consecuencias para nosotros, consecuencias para lo que nos puede estar pasando en el país. Yo creo que en esta semana pudimos ver o experimentar el caso de estos periodistas con ocasión de la situación de las fotografías que filtran de los Estados Unidos con el presidente Gustavo Petro y el presidente Nicolás Maduro vestidos de prisioneros en Estados Unidos, cómo finalmente luego de mucha vuelta en el día, una sola palabra que habían dicho pudo haber llevado a un rompimiento mucho más drástico de las relaciones entre los dos países, entre los dos gobiernos, entre los dos presidentes, porque el periodista de la revista que había publicado el caso se le ocurrió interpretar una palabra diciendo que efectivamente había hablado con el señor presidente y que el presidente le había dicho que iba a expulsar a el embajador de los Estados Unidos en Colombia. El hecho de utilizar la palabra expulsar en el ámbito de la diplomacia genera problemas. Muchísimo, todo el día estuvieron en el asunto, replicando, porque además nadie hace efectivamente hoy con el ejercicio de las redes sociales. Lo que ha quedado además abierta es la puerta para que desde el periodismo se pueda favorecer la injusticia. Llegan incluso a proponer ideas que a la postre no solamente son falsas, sino que además permiten que se imponga una suerte de injusticia, se obre de manera injusta frente a algunas comunidades.
Ahora, ¿cómo salirle al paso a este asunto? Yo creo que va llegando el momento en que las audiencias, en que nosotros, los que estamos siendo usuarios de lo que están haciendo, primero nos damos cuenta del ejercicio de manipulación descarado que hacen, pero en segundo lugar, efectivamente deberíamos tener el suficiente valor, el suficiente juicio, la suficiente responsabilidad para hacer un ejercicio de comparación del manejo noticioso que hacen o del manejo de la intención de la manipulación de la opinión pública que ejercen de manera fría, descarada, irresponsable. Entonces, ¿cómo se hace con esos pregoneros del coco? Reconocer primero que efectivamente están haciendo el juego de pregoneros y que en la medida en que están haciendo el juego de pregoneros, pues no deberíamos prestarle los oídos para escuchar efectivamente mentiras malintencionadas y engaños, porque lo que sale además por la puerta de atrás es la verdad. Pareciera ser que lo que menos interesa es la verdad. Pareciera ser que hay una resistencia contra la verdad y lo que efectivamente se posiciona es la mentira, es lo que se valida, es lo que nos llevan a creer entonces. Como la vez pasada empezamos a pensar también en la necesidad de pensar en cómo conjuramos el miedo. Y una manera de conjurar el miedo es poder construir nuevamente confianza. Pero para poder construir confianza frente a lo que nos están informando, frente a lo que nos están diciendo, frente a la realidad, frente al coco que nos están pintando, también tener la suficiente valentía para reconocer que ese coco no es como lo pintan, que si uno se esfuerza un poco en analizar y mirar, se va a dar cuenta que nos están engañando, nos están manipulando sin el menor reato de conciencia, porque sí saben, primero, que son el coco y segundo, que lo que están informando no tiene lugar, no debería ser tramitado de esa manera. Por eso los invito a que efectivamente sigamos precisando, sigamos profundizando y vamos a pensar si nos anuncian el coco y no es como lo pintan, ¿cómo entonces superar ese miedo como emoción política que nos lleva a no reconocer lo que efectivamente somos como ciudadanos responsables y hasta dónde llega la posibilidad para avanzar, para salir adelante, para construir una sociedad diferente en la que todos tengamos oportunidades para reconocernos, para valorarnos, para desarrollarnos como las personas que debemos ser, con todo el potencial y las competencias que tenemos en una sociedad justa y equitativa en la que los derechos sean el norte, los derechos humanos sean el norte y el reconocimiento de todos esté al orden del día. Muchísimas gracias y recuerden que cada vez que nos dicen que ahí viene el coco, que ahí viene la desgracia, deténganse y piensen que seguramente no es como lo están pintando. Es decir, que ni es coco ni es como nos lo están pintando. Nos encontramos en la próxima oportunidad, en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.